Trump tenía un plan perfecto para destruir a México. 5 pasos calculados, una jugada de poder. Y en el tercer paso todo se desmoronó. Yo soy Richard Wolff, 40 años estudiando cómo colapsan las estrategias de los imperios. Hoy van a comprender por qué el plan maestro de Trump no solo fracasó, sino que terminó fortaleciendo al país que pretendía debilitar. Antes de adentrarnos en la autopsia de ese fracaso, es imprescindible conocer los 5 pasos que componían el proyecto original. Solo así podrán medir la magnitud del error histórico que estamos presenciando. Primer paso, romper el NAFTA y crear el TMEC. Trump creía que al endurecer las condiciones comerciales obligaría a México a someterse. Segundo paso, desencadenar una guerra comercial contra China para forzar la reubicación de fábricas hacia México, pero bajo control estadounidense. Tercer paso, usar aranceles como castigo selectivo para disciplinar a México. Cuarto paso, amenazar con congelar activos si México se desviaba de la línea. Quinto paso, consolidar el dominio económico total sobre América Latina. En el papel, el esquema parecía una receta infalible. Romper la vieja alianza, reconfigurar la cadena de suministro, aplicar la presión financiera, una fórmula que cualquier estratega imperial consideraría segura. Pero la historia nos enseña que los imperios que subestiman a sus adversarios y sobreestiman su propio alcance suelen tropezar con sus propias armas. Permítanme comenzar con absoluta franqueza. Donald Trump no improvisó su estrategia hacia México. No fue un arranque de ira, no fue populismo barato, no fue solo espectáculo electoral. Fue un plan sistemático diseñado durante meses por equipos de asesores que creían haber encontrado la fórmula perfecta para subordinar definitivamente a México. Y es fundamental entender que ese plan no nació de la cabeza de Trump. Él fue solo la cara visible, el ejecutor dramático de una estrategia gestada en los círculos del poder económico estadounidense. Wall Street, los grandes conglomerados, los think tanks de derecha, todos percibían que el viejo orden se tambaleaba y necesitaban una reconfiguración más agresiva. La idea era brillante en su simplicidad. Estados Unidos aprovecharía la guerra comercial con China para reconfigurar las cadenas globales de producción, pero esta vez bajo su control absoluto. México sería el gran beneficiario aparente, pero en realidad el gran subordinado. Recibiría inversiones, fábricas, empleos, pero siempre bajo condiciones dictadas desde Washington. Era una especie de plan Marshall para el siglo XXI, pero invertido. En lugar de reconstruir aliados devastados por la guerra, se trataba de reconstruir la dependencia de un vecino que había empezado a mostrar demasiada autonomía. En el centro de toda esa estrategia estaba una herramienta que Trump exhibió como su gran logro, el TMEC. Yo recuerdo perfectamente el día en que se firmó ese tratado. Los discursos triunfalistas, la retórica del mejor acuerdo comercial de la historia, la promesa de una tumba definitiva para el NAFTA. Trump representó como la camisa de fuerza legal que México no podría quitarse jamás. Pero aquí empezó el primer error de cálculo, y era un error tan básico que cualquier economista serio debería haberlo visto venir. Trump y su equipo confundieron un instrumento legal con un mecanismo de control político. Creyeron que firmar un papel equivalía a dominar un país, y esa confusión inicial fue la semilla de todo lo que vino después. Porque resulta que el TMEC era, en efecto, un instrumento legal muy detallado, muy técnico, muy específico. Pero las leyes, por más detalladas que sean, siempre pueden ser interpretadas, navegadas, utilizadas de formas que sus redactores no previeron. México, en lugar de someterse pasivamente a la interpretación estadounidense, empezó a estudiar ese tratado con una dedicación que nadie en Washington había anticipado. Mientras Trump celebraba en mítines, equipos de abogados mexicanos identificaban cada cláusula, cada excepción, cada resquicio legal que el tratado ofrecía. Mientras Trump prometía disciplinar a México, México se estaba volviendo experto en usar las propias reglas estadounidenses a su favor. La guerra comercial contra China no era solo contra China. Era una operación de reingeniería global donde México iba a jugar el papel de plataforma productiva controlada. Las fábricas saldrían de Asia, llegarían a México, pero siempre bajo supervisión y beneficio estadounidense. El cálculo era simple. México necesitaría tanta inversión que aceptaría cualquier condición. Los empleos serían tantos que ningún gobierno mexicano se atrevería a contradecir a Washington. La dependencia sería tan profunda que México se volvería un satélite económico perfecto. Durante meses, esa estrategia pareció funcionar exactamente como estaba planificada. Las empresas empezaron a salir de China, comenzaron a instalarse en México, la inversión extranjera creció, el empleo se expandió, los números lucían espectaculares. Trump podía señalar cifras concretas y decir, miren,
Mi plan está funcionando. Pero lo que Trump no entendió, lo que sus asesores no calcularon, lo que nadie en su círculo quiso omitir, es que estaban creando algo que ya no podían controlar completamente. Estaban convirtiendo México en una pieza tan importante del aparato productivo norteamericano que disciplinarlo se volvía una forma de castigarse a sí mismos. Y aquí es donde llegamos al tercer paso del plan, el momento donde todo empezó a descarrilarse de forma espectacular. Trump decidió que era hora de usar los aranceles como látigo. México había crecido lo suficiente. Ahora tocaba recordarle quién mandaba. Los aranceles serían el mecanismo de control, la forma de mantener a México en línea sin perder los beneficios de la producción que ya se había trasladado ahí. Ese fue el error más grande de todo el plan. Trump aplicó aranceles creyendo que México reaccionaría como todos los países habían reaccionado antes, con miedo, con súplicas, con negociaciones desesperadas. Pero México ya no era el mismo país. México había pasado 2 años estudiando el TMEC hasta el último detalle. México había construido una infraestructura legal para navegar exactamente este tipo de ataques. Y entonces ocurrió algo que dejó en shock a todo el establishment de Washington. México no se dobló. México no suplicó. México no entró en pánico. México activó las reglas de origen del TMEC con una precisión quirúrgica que nadie había visto antes. Producto tras producto, empezó a entrar a Estados Unidos sin pagar los aranceles que Trump había impuesto. ¿Cómo era posible? Muy simple. El TMEC establecía que cualquier producto fabricado mayoritariamente en Norteamérica entraría libre de aranceles entre los países miembros. Durante años, las empresas mexicanas no habían documentado eso con precisión absoluta porque no era necesario. Pero cuando Trump empezó su guerra, esas empresas contrataron ejércitos de abogados especialistas en comercio internacional. De repente, cada tornillo, cada cable, cada componente tenía documentación perfecta. Cada etapa de producción estaba certificada. Cada cadena de suministro había sido reorganizada para cumplir estrictamente con las reglas de origen y el resultado fue devastador para la estrategia trumpista. México empezó a usar el propio tratado de Trump como escudo contra los ataques de Trump. La ironía era tan brutal que dolía. Trump había creado el instrumento legal que México usaba para defenderse de él. Trump había firmado el documento que lo convertía en rehén de su propia estrategia. Trump había construido la muralla y México había encontrado la puerta secreta que él mismo había dejado abierta. Pero la humillación no terminaba ahí. Mientras Trump imponía aranceles que no funcionaban, mientras amenazaba con castigos que no se materializaban, México empezó a romper récords históricos de exportación, no a pesar de la guerra comercial de Trump, sino en gran parte gracias a ella. ¿Por qué? Porque las empresas que huían de China no fueron a Estados Unidos como Trump prometía, fueron a México una vez instaladas allí. Usaron el TMEC para exportar a Estados Unidos sin pagar los aranceles que Trump había diseñado para castigar a China. México se había convertido en la puerta trasera que permitía burlar la estrategia comercial estadounidense. El plan perfecto se había vuelto una pesadilla perfecta. Trump había fortalecido a México exactamente en las áreas donde quería debilitarlo. Le había dado herramientas legales, le había forzado a profesionalizarse, le había enviado inversión masiva, le había creado empleos por millones y todo eso mientras creía que lo estaba disciplinando. En ese punto, la lógica del cuarto paso del plan entró en escena. La amenaza de congelar activos. Trump pensaba que si los aranceles no funcionaban, si la presión comercial no bastaba, siempre podría recurrir al arma nuclear financiera. Estados Unidos controla el sistema bancario global, controla las transferencias internacionales, puede asfixiar a cualquier país cortándole el acceso al dólar. Esa amenaza había funcionado durante décadas. Países enteros habían cedido ante la simple posibilidad de ser excluidos del sistema financiero estadounidense. Pero el contexto había cambiado. México ya no era una economía aislada. Sus vínculos comerciales se habían diversificado enormemente. China, Europa, América Latina, todos eran socios comerciales importantes que podían ofrecer alternativas al sistema financiero estadounidense. Por primera vez en décadas, México tenía opciones reales. Además, la amenaza llegó justo cuando Estados Unidos necesitaba desesperadamente que México siguiera funcionando como plataforma productiva. Congelar los activos mexicanos significaba paralizar cadenas de suministro que alimentaban fábricas estadounidenses. Era como amenazar con cortarse las propias venas para asustar al enemigo. Y el mundo observaba. China, Rusia, India, Brasil, todos estaban esperando ver si Estados Unidos realmente se atrevía a usar el arma nuclear financiera contra su principal socio comercial. Si lo hacía, demostraría que el sistema estadounidense era tan impredecible que nadie podía confiar en él.
Si no lo hacía, demostraría que el poder financiero estadounidense tenía límites. Trump se había colocado en una posición imposible. No podía cumplir la amenaza sin herirse gravemente, pero tampoco podía retirarla sin perder credibilidad. Mientras se debatía en esa trampa, México empezó a hacer algo que nadie esperaba. Negoció silenciosamente acuerdos financieros alternativos. No lo hizo con bombos y platillos, no lo anunció en conferencias de prensa, no lo convirtió en espectáculo mediático, simplemente empezó a diversificar sus opciones financieras de forma que una amenaza estadounidense ya no fuera automáticamente letal. México estaba construyendo un paracaídas mientras Trump decidía si saltaba del avión o no. Esa maniobra silenciosa, esa postura estratégica, dejó al establishment de Washington sin una respuesta clara. La amenaza de congelar activos se volvió un arma sin filo, una palabra vacía que ya no podía ejercer presión real. Así, el quinto paso del plan, la consolidación del dominio total sobre América Latina, se quedó sin fundamento. La idea era que una vez disciplinado México, el resto de la región caería en línea automáticamente. Si Estados Unidos podía controlar a su vecino más importante, podía controlar a cualquiera. Pero para cuando Trump llegó a ese punto, ya no tenía con qué consolidar nada. Su estrategia hacia México había fracasado tan espectacularmente que el resto de América Latina había tomado nota. Si México podía resistir la presión estadounidense, si México podía usar las propias reglas estadounidenses en su favor, entonces tal vez la dependencia no era tan inevitable como parecía. Brasil empezó a fortalecer sus vínculos con China. Argentina empezó a explorar acuerdos alternativos. Chile diversificó sus socios comerciales. Colombia empezó a cuestionar tratados. Toda América Latina había visto que el gigante del norte ya no era tan omnipotente como pretendía y esa percepción cambió completamente el tablero geopolítico regional. El plan perfecto se había convertido en el desastre perfecto. Trump no solo había fallado en subordinar a México, había demostrado al mundo entero que Estados Unidos ya no tenía la capacidad de imponer su voluntad sin costo. Había revelado las limitaciones de su propio poder justo cuando más necesitaba proyectar fortaleza. Pero lo más grave de todo este fracaso no eran las consecuencias externas, eran las consecuencias internas. Cuando un plan de esta magnitud colapsa, cuando un presidente invierte tanto capital político en una estrategia que termina fortaleciendo al enemigo que pretendía debilitar, las fracturas internas se vuelven inevitables. Los republicanos ligados a Wall Street, que habían visto cómo sus empresas dependían cada vez más de México, empezaron a distanciarse silenciosamente de la estrategia trumpista. No lo hicieron públicamente, no lo convirtieron en una crisis abierta, pero sí empezaron a presionar por un cambio de rumbo. Al mismo tiempo, los sectores más ideológicos del trumpismo, los que realmente creían en la confrontación total, empezaron a presionar para escalar aún más. Si los aranceles no funcionaban, había que subir los aranceles. Si las amenazas no bastaban, había que cumplirlas. Si México no se doblaba, había que romperlo completamente. Trump se encontró atrapado entre dos fuegos. Sus aliados económicos le pedían moderación porque sus negocios dependían de México. Sus aliados ideológicos le pedían radicalización porque su credibilidad dependía de ganar esta guerra. Y mientras él trataba de navegar entre esas presiones contradictorias, México siguió fortaleciendo su posición mes tras mes. La fractura interna del trumpismo no era solo sobre México, era sobre algo mucho más profundo. ¿Podía Estados Unidos seguir siendo una potencia imperial en un mundo que ya no aceptaba la imposición unilateral? ¿Podía el capitalismo estadounidense seguir funcionando sin subordinados dispuestos a aceptar cualquier condición? Trump había apostado todo a que la respuesta era sí. Su plan partía de la premisa de que México, enfrentado a la presión suficiente, volvería a ser el país sumiso de décadas anteriores. Su estrategia asumía que las viejas herramientas de dominación seguían siendo efectivas. Su cálculo político descansaba en la idea de que Estados Unidos todavía podía imponer su voluntad sin consecuencias. Pero el mundo había cambiado mucho más de lo que Trump y sus asesores estaban dispuestos a reconocer. La globalización había creado interdependencias que ya no permitían el dominio unilateral. La tecnología había democratizado el acceso a la información y a herramientas legales. El surgimiento de China había creado alternativas reales al sistema estadounidense. Trump trató de gobernar como si fuera 1945, cuando estaba operando en 2024, en un mundo multipolar donde el poder estaba mucho más distribuido y esa desconexión entre percepción y realidad fue la raíz de todos sus errores estratégicos. En ese punto, la lógica del plan se desmoronó como una torre de naipes sometida a una brisa inesperada.
Lo que había empezado como una maniobra de presión puntual se transformó en una espiral de retroalimentación que favoreció al propio objetivo que pretendía eliminar. La verdadera magnitud del error no radicaba únicamente en la falta de previsión sobre la capacidad de México para leer y manipular el tratado, sino en la ceguera estructural que compartían los diseñadores de la estrategia. Esa ceguera se manifestaba en tres dimensiones que, al entrelazarse, produjeron la catástrofe que ahora desglosamos. Primero, la sobrevaloración del poder coercitivo de los aranceles. En la tradición de los imperios clásicos, el tributo y la sanción eran instrumentos de dominio que, una vez impuestos, no requerían mayor sofisticación. El pensamiento de los asesores de Trump parecía haber heredado esa visión medieval, creyendo que la mera amenaza de un gravamen suficiente para quebrar la voluntad de cualquier nación. Lo que no comprendieron fue que, en la era de la información y la interdependencia productiva, los aranceles se habían convertido en una variable que podía ser modelada, anticipada y, sobre todo, sorteada mediante mecanismos legales. México, al invertir recursos en la capacitación de juristas y en la estructuración de sus cadenas de suministro, transformó el arancel en una herramienta de negociación y no en una espada de castigo. Segundo, la subestimación del factor simbólico. Un plan de dominación no solo se mide en dólares y toneladas de acero, sino en la narrativa que se construye alrededor de la acción. Trump, al lanzar su discurso de México bajo control, pretendía generar un aura de inevitabilidad, como si el movimiento de sus tropas económicas fuera una ola que arrasaría con cualquier resistencia. Sin embargo, la respuesta mexicana no fue una simple resistencia táctica, fue una reivindicación simbólica de soberanía que resonó en la población y en la élite política. Cada anuncio de la administración mexicana sobre la adaptación al TMEC se convirtió en un acto de afirmación que desdibujó la imagen del gran hermano que pretendía proyectar Washington. Esa pérdida de aura debilitó la capacidad de persuasión del plan y, en consecuencia, su efectividad. Tercero, la falta de un escenario de contingencia real. Los estrategas de la Casa Blanca diseñaron su plan bajo la premisa de un mundo bipartito, donde China sería el único rival y donde los aliados latinoamericanos estarían dispuestos a seguir la corriente de la potencia norteamericana. Ignoraron la emergencia de una multipolaridad que, aunque todavía incipiente, estaba tomando forma a través de alianzas económicas alternativas, de acuerdos de infraestructura en la región del Pacífico y de iniciativas de cooperación tecnológica que ofrecían a México y a sus vecinos rutas de escape del dominio estadounidense. La ausencia de una hoja de ruta para una eventual resistencia de México dejó al gobierno de Trump sin herramientas de ajuste, atrapado en una lógica de todo o nada. Al combinarse esos tres factores, el plan no solo fracasó, sino que provocó una serie de reacciones en cadena que reverberaron más allá de la frontera. Lo que empezó como una campaña de presión se convirtió en una oportunidad de reconfiguración para México y, por extensión, para toda América Latina. En los meses siguientes a la imposición de los aranceles, los datos mostraron una subida notable de la inversión directa mexicana en sectores estratégicos, una diversificación de sus socios comerciales y una mayor presencia de empresas locales en los mercados de Estados Unidos sin verse afectadas por los gravámenes. En paralelo, la administración mexicana lanzó una campaña diplomática que buscaba fortalecer los lazos con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico y con la propia China, creando una red de opciones que reducía la dependencia del dólar del mercado norteamericano. Esta transformación no fue un accidente. Fue el resultado de una respuesta deliberada que combinó conocimiento técnico, voluntad política y una visión a largo plazo. Los abogados mexicanos, al estudiar cada cláusula del tratado, descubrieron que la regla de origen podía ser aplicada de forma acumulativa, lo que permitía que componentes fabricados en terceros países se contabilizaran como producto norteamericano siempre que cumplieran con un porcentaje mínimo de valor añadido. Aprovecharon esa flexibilidad para reconfigurar sus cadenas de suministro, incorporando piezas de Asia y de Europa, pero manteniendo la certificación que les garantizaba la exención de aranceles. De esa manera, los productos mexicanos que llegaban a los puertos de Los Ángeles o de Nueva York estaban libres de cualquier carga adicional, a pesar de que gran parte de su proceso productivo se había desplazado fuera de su territorio. El resultado fue una especie de corte de hielo al plan de Trump. Mientras él intentaba congelar la economía mexicana con medidas punitivas, México lograba, con ingenio legal, deslizarse a través de la grieta del propio tratado y seguir fluyendo. Esa paradoja, el agresor que se vuelve su propio aliado, marcó el punto de inflexión que desencadenó la caída del modelo de dominación unilateral. La lección que se desprende de este episodio no es meramente una anécdota de negociaciones comerciales. Es un indicio de que los imperios que dependen exclusivamente de la coerción para mantener su hegemonía están llegando al final de su ciclo vital.
Para comprender la dimensión completa del colapso, es necesario examinar también el impacto interno que este fracaso generó en los Estados Unidos. La presión sobre el presidente Trump, proveniente de sus propios aliados económicos, reveló una fisura profunda entre el sector empresarial y la facción más radical del movimiento populista. Los ejecutivos de las grandes corporaciones, conscientes de que sus cadenas de suministro dependían cada vez más de la estabilidad mexicana, comenzaron a ejercer una presión silenciosa pero constante para que se revaluaran las políticas arancelarias. Al mismo tiempo, los dirigentes más ideológicos, cuyo sustento radicaba en la retórica de la confrontación y en la promesa de hacer a México pagar, veían amenazada su credibilidad si no se mantenía la dureza del discurso. Esta dualidad provocó una suerte de guerra interna dentro del aparato de toma de decisiones. Por un lado, los cabilderos del mercado abogaban por una postura más mesurada, que permitiera que el flujo comercial siguiera sin interrupciones significativas. Por otro, los guerreros del populismo exigían un aumento de la presión, argumentando que cualquier señal de debilidad sería interpretada como una victoria para el adversario. En medio de esa disputa, la administración de Trump se vio obligada a oscilar entre medidas de restricción y gestos conciliatorios, generando una percepción de inestabilidad que minó la confianza tanto de los inversionistas internacionales como de los aliados tradicionales. La consecuencia de esa inestabilidad fue una pérdida de autoridad moral que, a su vez, influyó en la percepción de los países latinoamericanos. Si antes muchos gobiernos de la región aceptaban la lógica de dependencia como una condición inevitable, ahora comenzaron a cuestionar la fiabilidad del modelo estadounidense como garante de estabilidad. Países como Brasil, Argentina y Chile observaron la debacle de la estrategia contra México y comenzaron a explorar vías de cooperación que les permitieran diversificar sus relaciones económicas. En el caso de Brasil, la firma de acuerdos de inversión con la República Popular China se intensificó, mientras que Argentina buscó la renegociación de sus contratos de deuda con un grupo de bancos europeos, reduciendo su exposición a los mercados norteamericanos. Chile, por su parte, reforzó su participación en la Alianza del Pacífico, creando un bloque de comercio que, aunque todavía dependía en gran medida de los Estados Unidos, buscaba establecer normas propias que limitaran la capacidad de imposición unilateral. Esta reconfiguración del mapa geopolítico latinoamericano tuvo repercusiones en la propia política interna de los Estados Unidos. La pérdida de influencia directa sobre la región generó una sensación de vulnerabilidad que alimentó el discurso de los sectores más conservadores, quienes comenzaron a promover la idea de que la única salida era intensificar la presión militar y económica. Sin embargo, la realidad mostraba que la capacidad de infligir daño unilateralmente había disminuido considerablemente, pues cualquier medida drástica habría provocado represalias económicas que afectarían también a la economía norteamericana. Esta paradoja se tradujo en una creciente polarización política. Mientras una parte del electorado clamaba por una política de mano dura, otra facción exigía una revisión estratégica que reconociera la nueva distribución del poder. En este contexto, la autopsia del plan de Trump se convierte en una lección para cualquier intento de dominación que pretenda basarse exclusivamente en la fuerza y en la coerción. La historia nos muestra que los imperios que logran mantenerse durante largos periodos lo hacen no solo porque poseen recursos militares o financieros, sino porque saben combinar la presión con la capacidad de adaptación y la voluntad de ofrecer incentivos que mantengan a los subordinados dentro del sistema. Cuando esa combinación se rompe, el imperio pierde su capacidad de moldear el comportamiento de los demás y se expone a la resistencia organizada. El caso mexicano, por tanto, ejemplifica una forma de resistencia que no depende de la confrontación armada, sino de la maestría del derecho internacional y de la capacidad de reconfigurar la propia economía para aprovechar las grietas del sistema dominante. Esa estrategia, al ser replicada por otros países, puede desencadenar un proceso de descentralización del poder, donde la hegemonía se vuelve cada vez más difusa y la capacidad de un solo actor para imponer su voluntad se ve limitada. En ese escenario, la política internacional se transforma en un juego de alianzas y negociaciones multivalentes, en el que la diplomacia legal y la inteligencia comercial adquieren un peso comparable al de la fuerza militar. Para entender mejor cómo se está gestando ese nuevo equilibrio, es útil observar los movimientos que se están produciendo en la esfera financiera. La amenaza de congelar activos, que había sido parte del cuarto paso del plan de Trump, perdió su efectividad porque México, anticipándose a la posibilidad de un bloqueo, había comenzado a diversificar sus reservas en monedas alternativas y a establecer líneas de crédito con bancos de la zona euro y de Asia. Además, el país impulsó la creación de un fondo soberano de inversión que, al operar bajo regulaciones internacionales, le otorgó una mayor flexibilidad para mover capitales sin depender exclusivamente del sistema bancario estadounidense.
Estas maniobras, aunque no fueron anunciadas con pompa mediática, constituyeron un escudo financiero que redujo la capacidad de Washington para ejercer presión mediante la herramienta del dólar. En paralelo, la industria tecnológica mexicana empezó a desarrollar plataformas de comercio electrónico y de servicios en la nube que, al estar alojadas en servidores fuera del territorio estadounidense, disminuyeron la vulnerabilidad a posibles sanciones cibernéticas. La apuesta por la innovación en sectores como la energía renovable también permitió a México reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados, fortaleciendo su posición como exportador de energía limpia a los mercados vecinos. Todo ello forma parte de una estrategia de autonomía estructural que, aunque no elimina la interdependencia global, se la vuelve más equilibrada y menos susceptible a choques externos. Este proceso de fortalecimiento interno no se limitó a la esfera macroeconómica. En el plano social, la percepción de que el gobierno mexicano había logrado evadir la presión estadounidense generó un aumento en la confianza popular hacia las instituciones. Las encuestas mostraron una mayor aprobación de la gestión pública, al menos en los sectores que se beneficiaron directamente de la expansión de la industria manufacturera y de la creación de empleo. Esta legitimidad interna, a su vez, redujo la capacidad de los actores políticos opositores para atacar al gobierno bajo la narrativa de la corrupción o la ineptitud, pues la población percibía resultados tangibles en su vida cotidiana. Sin embargo, es importante reconocer que el éxito mexicano no fue uniforme ni exento de desafíos. La presión infligida por el gobierno de Trump dejó cicatrices en algunos sectores, particularmente en aquellos que dependían de relaciones comerciales estrechas con los Estados Unidos y que no lograron adaptarse rápidamente a las nuevas reglas de origen. Algunas pequeñas y medianas empresas enfrentaron dificultades para cumplir con la documentación requerida, lo que generó costos adicionales y retrasos. Además, la rápida reorientación de la producción provocó tensiones laborales en algunas regiones, donde los trabajadores exigían salarios más altos y mejores condiciones, aprovechando la mayor demanda de mano de obra. Estas tensiones internas, aunque manejables, revelan que la resiliencia de un país frente a la presión externa no implica una ausencia total de fricción, sino la capacidad de canalizar esas fricciones hacia procesos de negociación y ajuste que fortalezcan, a largo plazo, la estructura productiva y social. En el caso de México, la respuesta del gobierno consistió en crear programas de capacitación técnica, en fomentar la formalización de pequeñas empresas y en establecer alianzas con instituciones de educación superior para impulsar la investigación y el desarrollo. Estas medidas, aunque no fueron parte del plan original de Trump, se convirtieron en componentes esenciales para consolidar la ventaja obtenida a través del juego de reglas del tratado. Al observar el panorama completo, se vuelve evidente que el fracaso del plan de Trump no solo marcó un punto de inflexión en la relación bilateral, sino que también desencadenó una serie de efectos colaterales que reconfiguraron la dinámica del poder global. La incapacidad de Estados Unidos para ejercer una presión efectiva sobre México puso en evidencia los límites de un modelo de dominación basado en la coerción unilateral. Al mismo tiempo, la respuesta mexicana demostró que la combinación de conocimiento legal, adaptación económica y voluntad política puede transformar un intento de sublevación en una oportunidad de fortalecimiento. Esta lección tiene implicaciones directas para los demás países de la región que todavía se encuentran atrapados en la lógica de la dependencia. La experiencia mexicana muestra que no es necesario contar con una capacidad militar o con recursos financieros descomunales para contrarrestar la presión de una potencia dominante. Basta con desarrollar una comprensión profunda de los instrumentos legales que rigen el comercio internacional y con la voluntad de invertir en la reconfiguración de sus cadenas productivas. En otras palabras, la resistencia inteligente se basa en la capacidad de convertir las herramientas del imperialismo en armas de defensa. Para los ciudadanos comunes, la revelación de este proceso puede generar una sensación de empoderamiento. Cuando comprendemos que las decisiones tomadas en salas de juntas en Washington pueden ser revertidas mediante la aplicación estratégica de normas internacionales, se abre la puerta a la participación ciudadana en la defensa de los intereses nacionales. Las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los grupos académicos pueden desempeñar un papel crucial al monitorear la implementación de los tratados, al proponer reformas que cierren brechas legales y al educar a la población sobre sus derechos en el marco del comercio global. En este sentido, la educación jurídica y económica se convierte en una herramienta de soberanía. Los países que invierten en la formación de profesionales capaces de leer y reinterpretar los acuerdos internacionales están mejor posicionados para evitar ser víctimas de manipulaciones externas. México, al crear centros de investigación especializados en derecho comercial y al fomentar la colaboración entre universidades y el sector privado, sentó un precedente que otros pueden seguir.
La creación de una capa de defensa jurídica no solo protege contra aranceles inesperados, sino que también permite negociar de forma más equilibrada en futuros tratados. A medida que el panorama internacional avanza hacia una mayor multipolaridad, la estrategia de diversificación de aliados cobra aún más relevancia. La dependencia unilateral de un solo socio comercial se vuelve una vulnerabilidad que cualquier potencia rival puede explotar. Por eso, la tendencia observada en México de buscar alianzas con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico y con China no es una señal de alineación ideológica, sino una medida de seguridad estratégica. Al repartir sus relaciones económicas entre varios polos, el país reduce la exposición a sanciones o a presiones unilaterales, creando un equilibrio que le permite mantener una mayor autonomía de decisión. Esta estrategia también repercute en la percepción de los actores internos de Estados Unidos. Los políticos y los grupos de presión que habían defendido la postura de mano dura contra México comenzaron a reconocer, aunque de manera tardía, que la coerción había generado más costos que beneficios. Los analistas económicos empezaron a señalar que la pérdida de confianza de los inversionistas extranjeros en la estabilidad del mercado estadounidense podría traducirse en una disminución de la inversión directa neta, afectando sectores clave como la tecnología, la energía y la manufactura. La necesidad de reparar esa confianza implicó una reconsideración de la política exterior, orientándola hacia un enfoque más cooperativo y menos confrontativo. En el plano cultural, el fracaso del Plan de Trump también dejó una huella profunda. La narrativa de la gran amenaza mexicana había alimentado, durante años, un discurso que justificaba políticas de exclusión y de nacionalismo extremo. Cuando la realidad demostró que México no solo resistía, sino que prosperaba bajo la presión, esa narrativa perdió su fundamento. Los medios de comunicación, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, comenzaron a presentar una visión más matizada de la relación bilateral, destacando los logros conjuntos y subrayando la necesidad de un diálogo basado en el respeto mutuo. Este cambio de discurso, aunque sutil, contribuyó a la despolarización de la opinión pública y abrió espacio para la construcción de políticas más equilibradas. Sin embargo, la historia nos enseña que los regímenes imperiales a menudo reaccionan a los fracasos con una mayor agresividad en un intento de recuperar la autoridad perdida. En el caso de la administración estadounidense, la presión interna de los grupos más radicales llevó a proponer medidas de represalia que, aunque nunca se concretaron, sí generaron una atmósfera de incertidumbre en los mercados internacionales. La amenaza de imponer nuevas sanciones financieras, de restringir el acceso a tecnologías críticas o de intensificar la retórica militar en la frontera, creó un clima de tensión que, aunque no llegó a materializarse plenamente, sí dejó una sombra sobre los proyectos de integración regional. Este clima de tensión tiene efectos colaterales en la estabilidad de la región. Los inversionistas, al percibir una mayor volatilidad política, pueden decidir postergar o cancelar proyectos de infraestructura que son clave para el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Además, la percepción de un posible aumento de la hostilidad puede impulsar a algunos gobiernos a adoptar políticas de seguridad más estrictas, desviando recursos que podrían haberse destinado a la educación, la salud o la innovación. En consecuencia, el fracaso del Plan de Trump no solo benefició a México en términos de crecimiento económico, sino que también generó una serie de efectos secundarios que, si no se gestionan adecuadamente, podrían revertir algunos de los avances logrados. Para mitigar esos riesgos, es esencial que los líderes de la región adopten una visión de largo plazo que priorice la cooperación multilateral y la construcción de marcos institucionales sólidos. La creación de un organismo regional que supervise la aplicación de los tratados comerciales, que facilite la resolución de disputas de manera transparente y que promueva la armonización de normas laborales y medioambientales, podría servir como un contrapeso a los intentos de presión unilateral. Asimismo, la promoción de una agenda de desarrollo sostenible que integre la transición energética con la generación de empleo de calidad fortalecerá la resiliencia de los países frente a posibles embates externos. En este contexto, la experiencia mexicana actúa como un caso de estudio que muestra cómo la combinación de una estrategia legal bien ejecutada, una política industrial proactiva y una diplomacia diversificada puede transformar una amenaza en una oportunidad. Los gobiernos que deseen replicar este modelo deben invertir en la capacitación de sus funcionarios, en la modernización de sus instituciones y en la creación de incentivos que fomenten la innovación y la competitividad. Solo a través de un enfoque integral se podrá asegurar que la resistencia no sea una reacción puntual, sino una capacidad estructural que garantice la soberanía económica y política a largo plazo. Al mirar hacia el futuro,
Es inevitable preguntarse cómo evolucionará el orden mundial una vez que los intentos de dominación tradicional se vean frustrados por la capacidad de adaptación de los países subyugados. La tendencia parece apuntar a una mayor fragmentación del poder, donde bloques regionales y alianzas temáticas compitan por influir en la agenda global. En este escenario, la capacidad de los estados para negociar desde una posición de fuerza relativa será cada vez más importante que la capacidad de imponer su voluntad mediante la fuerza militar o económica. La lección que deja la caída del plan de Trump es clara. La hegemonía basada en la coerción está llegando al ocaso, y la nueva era premia a aquellos que saben jugar con las reglas del juego en lugar de intentar reescribirlas a su antojo. Los países que inviertan en conocimiento, en diversificación y en alianzas estratégicas estarán mejor posicionados para sobrevivir y prosperar en un mundo donde el poder está más distribuido. México, al convertir las armas del imperio en sus propias herramientas de defensa, ha demostrado que la resistencia inteligente es posible que, cuando se combina con la voluntad política, puede cambiar el rumbo de la historia.